Ya. Bueno, bienvenidos una vez más a todos y a todas a ya la tercera sesión de esta serie que estamos trabajando de la propuesta no tradicional de Jesús. El día de hoy vamos a ver 3 puntos, igual que la semana pasada, y después de esos 3 puntos hay algunas preguntas de reflexión para que podamos compartir. Y ya la próxima semana sería la última sesión donde vamos a hacer un poco un cierre y también ahí vamos a dar harto énfasis a la reflexión personal. Así que pueden venir preparados para comentar, para ver un poco qué les pareció todos los contenidos y que esto no solamente sea algo teórico, sino que cómo esto lo plasmamos y lo llevamos más allá en nuestra vida, que sea un poco el desafío que tenemos. ¿Ya? Pero para comenzar, el día de hoy, nosotros los que llegamos un poquitito, unos minutitos antes, tuvimos la posibilidad de escuchar a Tico y no quedó grabado. Así que te quiero pedir, Tico, si puedes cantar esa linda canción que nos acompañaste para que quede ahora sí en la sesión grabada. ¿Cómo no? Sí, sí. Bueno, esta es una canción del autor, se llama Luis Alfredo Díaz, Britos, y es de unas palabras de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Es grande tener fe en las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Es grande tener fe en las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. En las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. En las cosas pequeñas, en las cosas pequeñas. Es grande tener fe en las cosas pequeñas que apenas se ven. Que apenas se ven. Que apenas se ven. Buenísimo, muchas gracias, Tico. Qué Gracias. rica posibilidad, qué lindo posibilidad tenemos de, a pesar de la distancia, imagínense escuchar un cantautor uruguayo inspirarnos con esa hermosa canción. Muchas gracias, Tico. Y así vamos a comenzar. Voy a compartir con ustedes el material. Voy a poner aquí compartir pantalla para que veamos la propuesta de Jesús. Ahí están viéndola, ¿cierto? La pantalla. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Un segundito, aquí lo voy a para ver sus caritas. Perfecto. Muy bien, como decía, entonces estamos ya en la tercera sesión. Vamos a seguir viendo 3 puntos. El primero que quería compartir con ustedes es uno que tocamos en el curso anterior, una mirada a nuestras creencias, pero quisiera profundizar aquí un poquito más y hablar de este tema de los milagros, las sanaciones y las liberaciones. ¿Qué esconde? ¿Qué hay detrás de estos actos de Jesús? ¿Cuál es la propuesta a través de, de los relatos que contiene el texto bíblico? Bueno, cada milagro, cada sanación, cada liberación, desde el punto de vista analítico, tiene un énfasis o tiene un propósito teológico. Tenemos que recordar, así como lo vimos en el curso pasado, que las narrativas bíblicas tienen un trasfondo siempre teológico. ¿Y a qué nos referimos con que tiene un trasfondo teológico? Que nos lleva a un acercamiento con lo divino, a reflexionar, a poder analizarlo desde esa perspectiva, desde un punto de vista de la fe, que puede en muchos casos tener una base histórica, pero no pasa el relato por la comprobación científica de lo que nos está mostrando. ¿Ya? Tampoco quiere decir que todo lo que está en la Biblia es inventado. Hay estudios de la oralidad que mencionan que en realidad el inventar cosas tiene ciertos límites.
y las cosas que están plasmadas en los textos bíblicos, es imposible que se haya inventado todo, por los autores, por el tiempo en que transcurrieron los hechos, la forma de ponerlo por escrito. Ahí hay una redacción en la cual no todo lo que está ahí es inventado, pero para nuestro análisis tampoco todo pasa por ser un hecho científico verídico, ¿ya? Sino son relatos teológicos, y en ese sentido tenemos que tomarlo. Entonces, el desafío para nosotros el día de hoy es buscar y poder encontrar cuál es ese propósito detrás de cada uno de estos relatos. Pueden tener énfasis diferentes, lecciones diferentes, enseñanzas diferentes, ocupar elementos que nos digan y nos transmitan el mensaje de una forma particular. Y ese es el estudio, es el trabajo que tiene que hacer el intérprete bíblico, el desafío para el intérprete bíblico hoy en el siglo XXI. Para los investigadores del Jesús histórico, cuando me refiero al Jesús histórico, es la persona vista desde la historia, no desde la fe, están de acuerdo de que Jesús debió haber sido, como lo mencioné una vez atrás también, una especie de taumaturgo, es decir, un sanador popular. Curiosamente, Jesús reunía varias características de una persona de la época. Los taumaturgos en ese tiempo no eran raros, era común verlos, pero Jesús reunía cualidades de distintas partes, por decirlo así. Era un predicador itinerante, que su ministerio lo hacía recorriendo los pueblos. Era también un profeta, sentían que él hablaba de parte de Dios. En este sentido de ser un predicador itinerante, lo hacía con la gente y no como los esenios, que era otro grupo dentro de los judíos que ellos se apartaron y se fueron al desierto. Jesús no, Jesús hizo su ministerio dentro de la gente, dentro de su vida cotidiana. Y lo sentían como un profeta porque las palabras que él mencionaba sentían que venían de Dios directamente. Y además era un sanador. En él confluían estas visiones que eran comunes en la época, pero la cualidad de Jesús es que las reunía todas ellas, pero además no solamente las reunía con un propósito personal, es decir, de exaltar su propia importancia como Jesús, como Él el sanador, sino que cada uno de estos actos te llevaba a algo más. ¿Ya? Lo que llama la atención de los milagros es que tienen un énfasis como la señal de algo mayor, un énfasis que no es importante el milagro en sí mismo, sino que nos lleva a algo más. Como veíamos la semana pasada, que nos llevaba a dimensionar el reino de Dios. De hecho, el Evangelio de Juan también es conocido como el Evangelio de los signos, porque en los actos que aparecieran milagrosos dentro del Evangelio de Juan no son llamados milagros, sino que son llamados señales. Es decir, que a través del acto milagroso estaba mostrando una señal del reino, una señal del mensaje. Algo nos quiere decir con esto. Es decir, como menciono, el milagro es la representación de algo mayor. Para también analizar cada uno de los milagros de Jesús, hay que tratar de sumergirnos en el contexto judío del primer siglo. Lo que se llama milagros son hechos que no tienen una explicación lógica para su tiempo, pero hay que tener en cuenta cuál era su desarrollo científico, cuáles eran los conocimientos populares que habían hasta esa época, porque lo que para nosotros para lo que ellos podría ser un milagro, para nosotros hoy podría tener una explicación completamente lógica y hasta científica. Entonces tenemos que entender que lo que ellos miraban como milagro ha cambiado a la luz de un avance científico, ¿ya? Por ejemplo, el tema de la demonología. Cuando ellos no encontraban una explicación a algún mal, decía que un demonio lo poseía a la persona, porque era su forma de explicar lo que estaba pasando, era su forma de ver lo que le sucedía a alguien. Si no tenía una explicación, si alguien quedó o nació mudo, es porque posiblemente tenía un espíritu que no lo dejaba hablar.
pero ahí, o no lo dejaba ver para un ciego. Pero ahora tenemos otro tipo de explicaciones que sí no podemos entender qué es lo que le pasó a esa persona. En ese momento no había una explicación. Entonces lo explicaban a través de los demonios. Eh, Hoy día podríamos naturalizar muchos de los hechos que aparecen en la Biblia que son considerados milagros. A veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos medio tiesos o tenemos algo medio atrofiado y un masaje bien aplicado nos descontractura y puede dar movilidad tal vez a un músculo que estaba atrofiado? O un ungüento poder curar una herida de una forma que nos ayude a solventar mejor ese suceso. Cosas que ahora nosotros la hemos podido desarrollar. Lo interesante es que Jesús posee una sabiduría propia para sanar a la gente, que era reconocida por las personas. Pero como decía, no era el hecho en sí, no era la importancia de la sanación en sí, sino que justamente lo utilizaba como una señal para demostrar en la práctica de las personas cómo opera el amor de Dios. Y además atacar a la concepción del castigo por el pecado. La concepción de la época era, si alguien está enfermo, si a alguien le vino un mal, es porque hay un pecado detrás. Y muchas veces ese pensamiento sigue estando presente en nuestras concepciones religiosas. Pensamos que si alguien, cuando se habla, ¿cierto? Dios le mandó una prueba. ¿Qué prueba anda mandando Dios si Dios no nos anda pinchando así hasta cuánto aguantas? Dios no es un niño caprichoso que nos envía pruebas para ver a ver cuántos somos fieles. Jesús mismo ataca esa concepción, diciendo que los males no vienen porque él pecó o el otro pecó, sino, como dicen en uno de los relatos, para mostrar la gloria de Dios. ¿Y qué se refiere a la gloria de Dios? Que su amor nos libera de todas esas concepciones que nos tienen oprimidos, como la concepción de que por algo malo nosotros tenemos una enfermedad. Dios, Jesús, a través de Jesús, vemos que la sanación es signo del amor de Dios. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que la maximización de la demostración divina del poder de Jesús a través de los milagros es algo que está arraigado muy profundamente, específicamente en la cultura latinoamericana. Para los que vivimos en este lado del planeta, los milagros son casi la base de nuestra fe. Es decir, si le encontramos una explicación lógica o se puede demostrar que lo que hizo Jesús tiene, se puede demostrar científicamente como que pierde peso Jesús. Porque para nosotros el milagro es súper importante. Esto no es así en otras partes del mundo. En Europa, por ejemplo, tienen una visión mucho más racional de los milagros, los que para nosotros son milagros de Jesús. Lo que aparentemente son actos milagrosos son tomados como elementos literarios de la época. ¿Ya? Así que primero también tenemos que mirar este enfoque que tenemos hacia los milagros. ¿Es el milagro en sí lo importante o es algo más? Si sacamos la explicación milagrosa, ¿se derrumba nuestra fe? ¿O, o lo podemos abordar de otro punto de vista? También tenemos que preguntarnos y tener conciencia de que a veces nuestra imaginación y las películas han llenado vacíos que no dice el texto bíblico y que nosotros lo hemos tomado como verdades de fe. Nosotros analizamos ya en el curso pasado, por ejemplo, cuando Jesús caminó sobre el mar, ¿cierto? Yo tuve que buscar otro ejemplo porque la mayoría estuvo en ese curso, así que busqué otro ejemplo para poder respaldar lo que voy a hablar. Por ejemplo, en otra parte está la famosa multiplicación de panes y peces. Nosotros hablamos, ¿sí? El Señor multiplicó los panes y los peces, multiplicación para allá, multiplicación para acá. Pero en realidad cuando uno ve el texto y lo analiza con cuidado, nunca dice que Jesús multiplica los panes y los peces. Lo que dice el texto es que alimenta una multitud. Eso es lo que dice el texto. Ahora, ¿cómo lo hace? No lo dice el texto. No dice cómo alimenta a esa multitud.
No dice que hace llover el pan del cielo, los peces salieron brincando del agua hasta llegar a la gente, lo sacaba de las mangas Jesús. ¿Cómo desafió esa ley de la materia de poder crear de la nada o multiplicar de la nada? No lo menciona. Solamente dice que alimentó una multitud. Pero la forma de que las películas muchas veces ha jugado, ¿cierto? La imaginería de poder nosotros llenar esos huecos que no los tiene el texto bíblico. Y nos queda la interpretación de que Jesús es una especie de ilusionista o de mago, de que desafía las leyes naturales y produce cosas donde no las hay. Pero esa interpretación del Jesús ilusionista no es bíblica. La hemos llenado nosotros a través de nuestra propia imaginación con los huecos que no tiene el texto bíblico. Entonces, no está mal preguntarse qué hay detrás de eso, o sea, cómo lo habrá hecho, pero no, tenemos que ser conscientes que a veces nosotros nosotros mismos somos los que llenamos esos huecos que no los menciona el texto. Tenemos que entender entonces, si no es un ilusionista, ¿qué es lo que hay detrás de todo eso? Bueno, podemos ver que en el milagro específico de la alimentación de los 5.000, hay elementos que nos están hablando. Uno, ¿cierto? Es el pan. Importantísimo. 5 panes, 2 peces. ¿Qué quiere decir entonces los panes? Tenemos un elemento que podemos extrapolar y decir, ¿qué significa el pan en el Evangelio? ¿Qué significa el pan para nosotros hoy en día? ¿Qué tomamos del elemento del pan? Por ejemplo, ¿cierto? Cuando compartimos la Santa Cena, partimos el pan. Los apóstoles, ¿cierto? Perseveraban en el partimiento del pan. Los viajeros de Maús, ¿cuándo reconocieron a Jesús? Cuando partieron el pan. El pan, el elemento. Entonces, ¿qué quiere decir que Jesús multiplique el pan y que alcance para alimentar a una multitud? ¿Cierto? Que el mensaje de Dios alcanza a todas las personas e incluso sobran 12 cestas, simbolizando a un nuevo pueblo, como estaban las 12 tribus, los 12 apóstoles, sobran 12 cestas para alimentar a toda una nueva humanidad con el mensaje divino. Cada uno de los relatos contiene algo más en sí mismo del milagro. Y no es desmerecer la figura de Jesús, como mencionaba en el curso pasado. No es creer que Jesús por eso tiene menos poder, sino que algo nos está queriendo decir más allá que con el propio milagro en sí. Entonces la propuesta de Jesús pasa en nosotros, descubrir qué hay detrás de cada uno de esos que nosotros podremos llamar milagros, sanaciones, liberaciones. El segundo punto que quería tocar con ustedes es de las personas sobre las estructuras. También lo conversamos un poco la vez pasada y yo quedé con gusto a poco, así que quería comentárselo. En la época que vivió Jesús, él estaba, ¿cierto?, inmerso en un sistema religioso que estaba combinado con un sistema social. Es decir, que el que nacía judío, efectivamente adquiría como la nacionalidad judía, por decirlo así, pero a la vez estaba automáticamente ingresaba a la religión. Tenía que cumplir con los ritos, ser presentado en el templo, el tema de los sacrificios, era parte de su vida. No había una separación de lo religioso con lo social, estaba entremezclado. No quiere decir que no hubo resistencia a este modelo. De hecho, la crítica a esta forma de vida tan templaria, tan sacrificial, tan centrada en lo que sucede en Jerusalén, fundó un movimiento que se apartó de toda esa forma religiosa, que lo mencioné antes, y que se fueron al desierto, que eran los esenios. Ellos creían que la sociedad se había corrompido y la religión, por ende, se había corrompido a tal nivel que ya no era posible salvarla y lo único que había que hacer era retirarse. Entonces ellos se retiraban de todo el ajetreo, de toda la forma religiosa y se establecieron en el desierto. Y ahí implementaron sus propios ritos, su forma de poder relacionarse, apartado de la sociedad. Curiosamente, Jesús tiene una propuesta también crítica al sistema religioso, pero a diferencia de los esenios que se fueron al desierto,
como decía Jesús, fue directamente con las personas. Se introduce en la vida cotidiana de la gente, en sus casas, donde en el comercio, en el mercado, en los caminos, se introduce Jesús en su vida. Jesús cambia el escenario de lo que era religioso para la época, cambia el escenario en pro de otro punto de vista. Tenemos que los principales sermones o enseñanzas de Jesús no son en sinagogas ni en templos, son en paisajes de la naturaleza. El sermón del monte, ¿cierto? Que sube una montaña y se pone a enseñar. Dice en otro relato que se subió a una barca, se adentró un poco al lago y comenzó a enseñar. En otro entró a una casa y sucedían cosas. Iba por el camino y daba sus enseñanzas. Su escenario era la misma naturaleza. Cambia la forma de ver desde esta forma templaria hacia la naturaleza. Entonces, el día de hoy, en donde nosotros es difícil para una organización reunirse o organizarse en base a netamente los temas abiertos, las estructuras son inevitables, son necesarias para nuestras organizaciones sociales y tanto eclesiales. Necesitamos de edificios, necesitamos de formas, de estructuras, de organigramas para poder funcionar. Pero esas estructuras que nosotros creamos y que también estaban operativas en la época de Jesús, no deben perder el foco que le dio Jesús. ¿Cuál fue el objeto principal de la forma de relación y de enseñar a Jesús? ¿Por qué lo hacía en paisajes abiertos, en la naturaleza misma? Porque quería llegar a las personas. Porque el objeto principal de Jesús es llegar a las personas. Y las estructuras religiosas ponían barreras de entrada a esa gente. Entonces Jesús se vio forzado a salir y a poder conversarle directamente a las personas. Entonces nuestras estructuras religiosas, principalmente religiosas, hablo porque nos movemos ahí, pero nuestras estructuras sociales, nuestras estructuras laborales, deberían siempre ir encaminados hacia no perder el foco de las personas. El sistema religioso que puso primero la estructura antes que a la persona, Jesús la criticó fuertemente. Hay uno de los textos más fuertes de Jesús que a veces nos cuesta ver esta forma tan directa de Jesús, pero los trata muy mal. Les dice, ¿cierto? Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª parte de sus especias, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y de la fidelidad. Duro. Jesús no se va con rodeos. Le dice todo lo que ustedes han creado, toda esa pomposidad religiosa, se han fijado en los puros detalles y han olvidado lo principal, la misericordia, la justicia y la fidelidad. Palabras fuertes para quienes ponen los ritos sobre las personas. Y eso al menos a mí yo siento, como dice Tico, que a veces eso cala unas dagas en nosotros cuando hemos visto que hemos perdido tanto tiempo preguntándonos cuál es el bautismo correcto, si la salvación se pierde o no se pierde, si los músicos van arriba del escenario, abajo del escenario, cómo le llamamos al escenario, altar o de otra forma. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cuál es la importancia que le damos a eso? ¿Eso está por sobre las personas? El foco de nuestras estructuras. Entonces, es no descuidar lo que para Jesús fue importante, las personas. Y esto, como decía, no solamente debe hacerse en la iglesia, porque Jesús no esperó a que saliera una institución y esta institución tuviera o publicara una declaración de principios en que dijera cómo va a ser la estructura o cómo va a ser la forma de organización con las personas sobre la estructura. Jesús no esperó eso.
Jesús lo hizo desde su propio contexto, desde su propia realidad. A veces nos preguntamos y somos críticos. ¿Por qué la iglesia no hace esto? ¿Por qué la iglesia no hace esto otro? Pero nosotros no debemos esperar que alguna, o sea, tenemos que avanzar a eso, pero no podemos esperar a que una iglesia, una institución salga con los parámetros que nosotros esperamos. Somos nosotros los llamados a crear ese cambio en nuestras estructuras, pero también en nuestra vida en general, porque nosotros somos la iglesia. Entonces, no confundir la institución con la iglesia. Jesús no esperó que estuviera una organización armada para después poder él enseñar. Él lo hizo desde su contexto, desde su realidad. No esperó a que otro lo hiciera, sino tomó ese principio de poner a las personas como un rol fundamental en su propia vida y así lo transmitió. Ojalá nosotros como iglesias podamos coordinar proyectos en conjunto donde se plasme eso. Pero si no lo hace una iglesia, no esperamos que la institución lo haga, sino lo tomo yo personalmente como forma de vida. En ese sentido, nuestros templos deben ser refugios y no barreras. El rito debe ser potenciador de mi fe, pero el rito no es un fin en sí mismo. Por eso, en nuestra organización, nunca un reglamento de ética puede estar sobre la misericordia. Nunca un procedimiento administrativo de la iglesia puede estar por sobre la dignidad de la gente. Las iglesias, nosotros debemos ser grupos que abran puertas, que construyan puentes y que cambien la mentalidad de la sociedad en base a los principios de Jesús. Y aquí voy a decir algo también que puede sonar un poco fuerte. Pero si tu tradición, donde estás tú, inmerso en tu contexto de iglesia, si tu tradición en alguna parte menoscaba a alguien, no dudes en votar tu tradición o en revisarla o en reformarla, pero no votar la vida de Jesús. Es preferible votar la tradición, pero no los principios de Jesús. Las personas siempre por sobre las estructuras. Y en un tercer punto, compartir la propuesta de Jesús a través del Dios encarnado. Desde los comienzos del cristianismo, uno de los principales misterios ha sido cómo este Dios todopoderoso, eterno, creador de todas las cosas, alfa y omega, principio y fin, cómo este Dios, que es infinito, se puede limitar a él mismo al punto de ser un humilde ser humano, y ni siquiera ser solamente un humilde ser humano, sino llegar al mundo como un bebé, un humilde bebé en una aldea olvidada, con una madre judía joven y un padre judío también, con un oficio humilde. Y no llegó como Terminator, ¿cierto? De adulto así, ¡pah! Y se instaló aquí en la tierra y empezó a repartir su enseñanza. Llegó como un ser humano, como un bebé. Hay un punto que quiero desarrollar como en la próxima clase, en la próxima sesión, para profundizar aún más. Pero igual voy a tocar algo de eso ahora, que es en cuanto al conocimiento que tenemos de Jesús, a veces se nos desvirtúa con su cualidad divina. Al, al, al contemplar la declaración del cristianismo que Jesús es Dios, asociamos inmediatamente que todos los atributos del Todopoderoso, el Omnisciente, el Omnipresente, están contenidos en la vida terrenal de Jesús. Se nos confunde un poco eso. Pero Jesús sin duda tuvo que aprender a caminar, tuvo que aprender a hablar, alguien tuvo que darle de comer al principio, tuvo que ser amamantado, tenía que descansar cuando se sentía agobiado.
Alguien le tuvo que enseñar todas esas cosas. Pero no por enseñarle, Jesús es menos Dios, por decirlo así. No era que Jesús cuando nació salió del vientre de María y salió caminando y empezó a hablar y a enseñar las cosas. No, él vivió todos los procesos de un ser humano. A veces esa dimensión divina, como digo, nos tergiversa la visión que tenemos de Jesús y le enmarcamos inmediatamente el propósito. Y decimos, bueno, Jesús nació, pero sabía que iba, en todo momento él sabía que iba a terminar en la cruz. Él tenía ese camino marcado. Se nos confunde, se nos entremezcla los conceptos divinos y humanos. Pero Jesús vivió cada proceso, como digo, todos los procesos del ser humano. Podemos decir, si Jesús hubiese tenido todas las cualidades divinas en un comienzo inmediatamente cuando estuvo aquí viviendo en la tierra, podríamos preguntarnos por qué Jesús entonces no hace otras cosas, por qué Jesús no habla del futuro, por qué no dice cómo va a ser la tecnología, por qué no nos da recetas de remedios o da recetas de cómo paliar enfermedades que en ese momento eran terminales o que nos podrían servir a nosotros mismos hoy en día si no hubiese dejado pistas de cómo iban a ser. ¿Por qué no hizo eso? ¿Por qué no nos ayudó de esa manera? ¿Por qué no les dio a la gente de la época ideas de cómo transformar la energía, de crear fuentes de creación, de avances tecnológicos? ¿Por qué no fue un tipo Da Vinci que inventó cosas y ayudó con esas cosas al desarrollo de la humanidad? Si Jesús lo hubiese sabido todo. Por qué no abordó esa parte? ¿Por qué Jesús no deja nada escrito, por ejemplo? ¿Por qué tienen que escribir de él? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué no nos ayudó a dar pasos más agigantados en la humanidad en cuanto al desarrollo? Pudiendo haberlo hecho, si lo hubiese sabido todo, si hubiese tenido todas estas cualidades divinas que les digo. ¿Por qué el propósito de Jesús es otro al encarnarse? ¿Por qué no nos revela todos los misterios de la humanidad? ¿Por qué incluso deja la encrucijada y dice, cierto, bueno, la venida del Hijo del Hombre no la sabe ni siquiera la sé yo, solo el Padre? Nos deja encrucijadas. ¿Por qué no nos dijo? Se nos entremezclan las figuras divinas y humanas en Jesús. No olvidemos que Jesús vive incluso en su desarrollo intelectual del conocimiento, sus limitaciones como un ser humano. Cuando Jesús caminaba por las aldeas galileas y conocía a los discípulos, ellos no lo veían como Dios. No era como, sí, lógico, este es Dios. Sí, mira, ahí va, caminando sobre las aguas. Es Dios. Este hombre tiene que ser Dios. No hay esa concepción. Cuando los discípulos ven a Jesús, ven a un maestro, ven a alguien sabio, un profeta poderoso podría ser. Pero ver a Dios, eso es muy posterior. Uno podría decir, no, pero si nosotros vemos en la Biblia que Pedro dice, tú eres el hijo del Dios viviente, cuando le preguntan, ¿cierto? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Alguno de los profetas? Y Pedro dice, no, tú eres el hijo del Dios viviente. Pero esa declaración ciertamente es atemporal, ¿cierto? Recordemos que tenemos distancias de tiempo, de espacio, de geografía entre el hecho, el relato oral, el relato escrito, ¿cierto? Lo vimos en el curso pasado. Entonces, la declaración de Pedro asociada al mesianismo y la divinidad de Jesús, ciertamente tuvo que haber sido una concepción adquirida en el tiempo. Es una especie de declaración de la comunidad de Mateo, la comunidad mateana que pone en labios de Pedro esta confesión de que Jesús es el Hijo de Dios. Además, un judío como Pedro no tiene la concepción de hijo de Dios. El judío es un monoteísta estricto. Los griegos contemplan esto de que los hijos tengan hijos divinos o semidivinos, pero no el judío. Entonces, por su contexto, no es plausible, no es, no es realizable, no es comprobable que lo haya podido haber dicho Pedro por el contexto en el que vive.
Sin duda esto es un desarrollo teológico posterior puesto en los labios de Pedro. Hay un recorrido mucho después para dimensionar que el hombre que caminó con los discípulos tuvo que ser Dios encarnado. Incluso podemos hablar que recién después de la resurrección hay un cambio de la perspectiva de las personas, de los discípulos, de sus seguidores. Pero mientras están con Jesús, Jesús es un hombre importante, un hombre poderoso, un hombre que viene a transformar la sociedad, pero un hombre. Ahora en este desarrollo de la teología y de la concepción de Jesús como Dios, ¿cuál es la propuesta que hay detrás entonces? ¿Qué es lo que nos viene a proponer Jesús con su encarnación? Dios con su encarnación. Les comentaba un poquito, ¿cierto? Las concepciones religiosas de las regiones vecinas tienen una concepción primero de una divinidad lejana, hasta muchas veces indiferentes con el ser humano, indiferentes con lo que le pasa, con lo que sufre, con lo que vive, indiferentes, lejanos. Divinidades o deidades que se pueden hacer presentes, pero también se pueden retirar, pueden hablar, pero también pueden callar. En algún momento están, en otro no están. La cultura griega, ¿cierto? Tenía esta concepción de que los dioses viven en el Olimpo, en un lugar diferente, no accesible, no viven en la cotidianidad de la humanidad. Está también la cultura sacrificial, ¿cierto? El poder comunicarme o obtener el perdón a través de el sacrificio de un animal que era quemado, y eso subía hasta la presencia de Dios para calmar su enojo, porque el aroma calmaba la ira, porque ese humo subía hasta donde estaba la divinidad. Esa era la concepción desde un punto de vista antropológico de la divinidad. En esos marcos se movía las religiones de la época. Mantener a este Dios tranquilito, mantener a este Dios aplacando su ira, que no me castigue. En cambio, la propuesta de Jesús y de Dios a través de esta encarnación tiene que ver con que Dios es Emmanuel, es Dios con nosotros, Dios viviendo en nuestro contexto. No es un Dios lejano viviendo en el Olimpo, es un Dios que camina con nosotros, como uno de nosotros. No es una divinidad indiferente, sino al contrario, es completamente accesible, que no nos muestra cómo relacionarnos simplemente desde la teoría. No nos dejó un manual y nos dijo, aquí está la guía de cómo relacionarse el ser humano for dummies, o sea, para novatos. Aquí está, ahí se las dejo. Y ustedes se las leen y aprendan. Como a veces leemos la Biblia, pensamos que la Biblia es un manual de cómo relacionarnos con Dios. No. Dios no es alguien que dice, bueno, no me vengas con tus problemas a mi presencia divina, no me importa si te duele un dedo, si te pegaste, no vengas con esas cosas, porque yo estoy ocupado en cosas trascendentales, estoy de cosas de temas inmortales, eternos, de cómo alinear los planetas, de cómo acomodar las estrellas, esas cosas háblame, las cosas macro, cosmos, pero no de tu pequeñez humana. Esas eran las concepciones. Y Dios rompe con eso en la encarnación. Dios es un Dios que se embarra las manos. Eso nos muestra la encarnación. Que desciende para intervenir en la realidad del ser humano. Y la manera de ejemplificar eso fue mediante un hombre humilde, juntándose con otros hombres y mujeres humildes. Fue sanando la realidad de las personas y reflejando con actos concretos que Dios efectivamente no está acomodado en su gloria, sino está contigo, en tu dolor, en el paso de tu vida. Ahí está Dios, caminando contigo, llorando contigo, riendo, festejando, comiendo contigo. Dios con nosotros, Emmanuel. Este misterio de la encarnación
que en griego se conoce como la kenosis, que está principalmente plasmado en Filipenses 2, que quiero dar lectura de lo que dice Filipenses 2, que habla de de esta encarnación. Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació la kenosis, se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este vaciamiento se despoja de su omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, se despoja, deja caer todas esas capas que nos alejaban. El vaciamiento, la kenosis, tiene que ver con la renuncia total a los privilegios y encierra completamente en su esencia la capacidad de compadecer. ¿A qué me refiero con esto? Alguien que no tiene necesidades, alguien que es incapaz de poder ver cómo sufren otras personas, es incapaz de compadecerse. No le nace, ¿cierto? Las personas que viven en sectores más acomodados les cuesta compadecerse porque les cuesta ver cómo viven las otras personas. En cambio, Dios en su esencia, en su encarnación, nos demuestra que Dios es un Dios que renuncia a esa visión de privilegios y prefiere compadecerse. Compadecerse que no es un sentimiento bonito, un sentimiento así, me da un poquito de pena lo que le pasa. Compadecerse es un sentimiento que te lleva a la acción para aliviar o evitar a toda costa el dolor del otro. Eso es la encarnación. Dios en su encarnación refleja un acto voluntario, totalmente voluntario. No es impuesto, es voluntario. Él se despoja para hacer la compasión como el modelo de relación entre los seres humanos. Dios encarnado, Jesucristo. Amén. Y quiero dejar también 3 preguntas de reflexión para el día de hoy, para que podamos conversar, ya, para que podamos darle un poco de vuelta a estas cosas. Lo relacionado a lo primero que vimos, de los milagros, las sanaciones, ¿cierto? ¿Tú ves como un obstáculo o como un peligro para tu fe el abandonar el pensamiento mágico en los actos de Jesús? ¿Es una complicación para ti? ¿Quitar la magia de la inmediatez en los actos que parecieran ser milagrosos? ¿Es un obstáculo para tu fe? Otra pregunta relacionada con las personas sobre las estructuras. ¿Qué prácticas en nuestras iglesias, en lo concreto, en nuestro contexto, crees que deberíamos cambiar o abordar para priorizar a las personas sobre las estructuras? ¿Qué cosas ves tú, vislumbras? ¿Te ha llamado la atención? Diría, aquí podríamos hincar el diente, raspar un poquito para ver si realmente estamos aplicando esto. ¿Qué cosas crees que podemos hacer? Y la tercera, asociada al Dios encarnado. ¿En qué aspectos de tu vida tiene mayor impacto la dimensión de este Dios encarnado, que se hace hombre, que se despoja? ¿En qué cosas te impacta esa propuesta de Jesús? Eso es lo que tenía preparado para el día de hoy. Amigos y amigas,
están las preguntas, la reflexión. Le invito a que podamos compartir, que podamos comentar en base a estas preguntas, como digo, u otras que puedan haber salido o haber surgido en base a los temas comentados. Voy a dejar de compartir y abrimos el espacio para comentarios. El que quiera puede abrir su micrófono, puede comentar, preguntar lo que siente, lo que se viene a la mente. ¿Qué opinan? ¿Sí? Sí, ¿Me Hernán, escuchan? después María Esther. ¿Sí? Sí, adelante. Bueno, yo he sido maestro de la Biblia, o maestro chasquilla de la Biblia, como dice un amigo, como por 40 años. Y una vez en una asamblea grande yo conté un chiste, según yo era un chiste, decía que ¿por qué se hundió Pedro en el lago de Galilea? Yo no sé por qué quería contar ese chiste y esa broma en el púlpito, que siempre era algo muy serio, sagrado. ¿Que por qué Pedro se hundió en el lago de Galilea? Porque no vio las piedras por donde pasó Jesús. Ese era mi chiste. Y en una iglesia conservadora de unas 800 personas, hubo un revuelo no menor. Fui llevado al concilio de ancianos de la iglesia por el chiste. Mi hermana mayor, que siempre cuidaba mi espalda, dice que estaba tan nerviosa con el chiste, ella no quería que yo dijera eso. Como ella siempre me quiere cuidar. Estaba pensando en eso cuando escuché esa visión así como milagrera de Jesús. Y estoy de acuerdo muy firme contigo en el sentido, y con muchos escritores bíblicos, muchos maestros, mucha gente que ha estudiado la Biblia, que el milagro, cuando uno se queda en el milagro, uno se pierde. Porque el milagro encierra otra cosa mucho más grande que el hecho mismo. O sea, quedarse en el milagro. A ti te digo, Lolita, levántate. A mí me sirve en lo cotidiano, en Cuaresma ahora, yo me digo a mí mismo, a ti te digo, Nancito, porque yo me quiero, levántate, levántate. Ya sea del sueño de la noche o de cosas que uno tiene que levantarse. ¿Se entiende? Eso. Se entiende, sí. Muchas gracias por compartir el chiste. Yo quería contar este chiste. Lo vamos a llevar a comité. María Esther. Sí, yo quería decir que a mí me sorprendió realmente los milagros. O sea, yo creía que los milagros eran mágicos, que realmente nunca, ni siquiera pensé que podían ser, o sea, lo mismo, el milagro de los panes y los peces, nunca me lo cuestioné, pensé que era así, que Dios mágicamente alimentaba a toda esa serie de personas que estaban ahí escuchándolo, que eran más de 5.000 hombres, creo. Entonces, ahora realmente me doy cuenta que uno no estudia, no profundiza la escritura, porque si no, antes ya me habría dado cuenta de que los milagros, sabía que eran un signo, que era una señal, pero no sabía que se podían utilizar como te dijera, como parábolas o como
como una enseñanza. Así que eso con respecto a los milagros. Me abrió mucho la mente el escuchar hoy día que no solamente son señales, sino que pueden ser enseñanzas mucho más amplias de la que uno escucha o lee así tan simplemente. Eso con respecto a los milagros. Muchas gracias, María Esther. Jime, ¿quieres compartir también con nosotros? Sí, mire, me pasan dos cosas. Una, bueno, yo fui criada toda mi vida en colegio católico, en donde siempre se dijo la literalidad de la Biblia. Y después cuando me convertí a Canutita, también pues, en la iglesia donde crecí, donde nací, al Evangelio, siempre se trató o nos instruyeron que la Biblia era literal. Entonces, lo que dice ahí es así. Las letras rojas en la Biblia, la Reina Valera, eran importantísimas porque era palabra de Jesús, tal cual. Y en un proceso que llevo ya como 2 años, un poco más, he ido como sacándome la venda de mis ojos. Y sí, pues una de las cosas que más me costó y que todavía me tengo conflicto es justamente cosas de Jesús, ¿cachai? Porque todo es como sentirte engañada toda la vida, como sentir que vivías en un reality donde te hacían creer que de verdad eso había sido de esa manera y donde hoy te empiezas a cuestionar qué es verdad, qué no es verdad, lo habrá dicho, no lo habrá dicho, y luchar con esa parte de mágica que planteas tú, pero a la vez seguir creyendo en Jesús, en el impacto, en lo que Él realmente hizo, y lo que a mí me ha servido es como irme quedando con la esencia del mensaje de Jesús. Pero es un proceso, no es fácil, sobre todo cuando toda una vida tú has creído de una manera. Creo que uno pasa por diferentes etapas, de rabia, o sea, como de no querer saber nada, de después volver a reencontrarte, es como un proceso, no es tan fácil. Y creo que para mí la clave ha sido como el rodearme de otras personas eh, que estén como en esa misma parada para no decaer en mi fe. Eso por un lado. Y la segunda cosa es que a raíz de todas mis vivencias como en la estructura eclesial, yo también lo pasé muy mal. Fui parte de eso. Nosotros con Caco fuimos pastores de jóvenes de una estructura bastante rígida, donde yo siento que se le hacía mucho daño a las personas, donde por mucho tiempo la estructura iglesia era lo primero. Y eso significaba dejar de lado familia, amigos, tu propia vida, tu propio llamado a lo mejor de servir a otros, porque primero estaba la iglesia, entre comillas. Iglesia digo como estructura, no como comunidad de fe o grupo de personas que creen lo mismo y comparten vida. Entonces creo que las iglesias en general evangélicas, cuando ponen incluso antes que Dios a la, entre comillas, iglesia, entendiendo esa estructura, le hacen un flaco favor. Terminan alejando a las personas del evangelio, terminan alejándolas de Jesús y terminan creyentes súper dolidos que no quieren volver a las estructuras. Lo digo por experiencia, nosotros con Caco pasamos un proceso así, donde no queríamos saber nada de la iglesia otra vez porque salimos muy afectados. Pero el Señor también nos acompañó y nos ha ido mostrando que es importante rodearte con otras personas, pero no es fácil encontrar un lugar. No es fácil encontrar un lugar como la cuarta, que uno se siente cómodo, se siente acogido, se siente libre, donde no te presionan, no te cuestionan, y donde si tú vas es porque realmente lo sientes. Y eso se agradece, porque hoy en día es más fácil que te manipulen o que te obliguen a hacer cosas por la, entre comillas, iglesia estructura, que vivir tu fe en comunidad o con amigos en el fondo, que están en la misma lucha, que no son perfectos, que esta santidad mágica tampoco existe,
porque cada uno tiene su lucha, cada uno tiene sus temas, ninguno es perfecto, y estamos todos en el proceso, caminando juntos. Así que eso quería compartir. Muchas gracias, Jime. Muy alentadoras también tus palabras. Y, y yo también quería aclarar un punto sobre lo que tú dijiste, porque a mí me han dicho algunos, incluso algunos profesores, no toquen estos temas en la iglesia, así de frente, porque a veces son polémicos, hay veces que, claro, la gente lo toma de forma diferente, em, pero yo creo que uno tiene que dar avances. No lo hago esto de obstinado, es porque en mi vida sí he visto, y en la vida de otro he visto que esto ha traído una profundidad en la relación con Dios y con el prójimo. Esta nueva forma de poder ver, eh, para mí ha sido mucho más honesta, porque como dices tú, uno se saca la máscara y empieza a hacer cuestionamientos y se siente libre de hacer esos cuestionamientos. Y encontrar redes de apoyo en los cuales uno pueda honestamente decir, esto será tan así o no, tengo mis dudas, incluso todo, porque yo no tengo todas las cosas claras. Entonces, lo bueno es sentirnos apoyados y hacerlo. Mi perspectiva es de una forma pastoral. A veces uno tiene que tener cuidado también donde se mete, porque hay otros que quieren derribar por derribar y decir, no, si esa cuestión es un cuento, no, eso es todo mentira, tú todavía seguís creyendo que, no sé, que Moisés es un personaje histórico y pobrecito, y te tratan así como de ignorante. Y no es la idea, porque uno tiene arraigado, como dices tú, Jimé, uno fue criado de una forma que esas a veces son pilares de la fe y que si se derrumban así tan fácil, nos quedamos desprotegidos. Entonces, el acompañamiento siempre tiene que ser pastoral. Mm. Como mencionaba Mira, también, sí, dale nomás. solamente una acotación, que una de las cosas que a mí me hace ruido de una persona en particular que ha cuestionado como que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo tomé una decisión personal, ¿ah? Porque yo dije, no, pues, no, yo creo que sí es el Hijo de Dios, ¿cachai? Y porque en eso tengo arraigada mi fe. O sea, me quitan eso y me voy a las pailas, ¿cachai o no? Entonces, dentro de este como grupo de personas o que están en proceso de deconstrucción o de diferentes cosas, creo que también me he puesto un poco selectiva. Selectiva en el sentido de decir, quiero estar con esta persona, ¿me hace bien realmente? ¿O prefiero estar en este otro lado, donde aún siguen creyendo que sí, Jesús es el Hijo de Dios, pero de una manera más, no sé si racional es la palabra, pero más lógica respecto a que la Biblia no es literal, de que tiene diferentes, son tipos de narraciones diferentes, etc. Porque sí creo que a veces puede ser peligroso para alguien que se vaya hacia el otro lado, donde nada es cierto, nada es verdad, entonces es como de qué estamos hablando. Eso Claro, nada más. ¿qué nos queda? Sí, sí, efectivamente. También quería mencionar, como decía, que el contexto latinoamericano, el tema de los milagros todavía es un temazo. Entonces, exponerlo así tan abiertamente como lo hacemos acá es complejo. Pero desde mi parte y desde la cuarta, porque sé que esto lo hacemos en conjunto, queremos ofrecer acompañamiento. Acompañamiento porque si hay algo que no cuadra, también sepan que hay redes de contención. Y que, como digo, esto no es para derribar la fe, para dejar de creer, sino que esto nos lleve a algo más. Algo más. En periodo de cuaresma, en pos de vivir esta Semana Santa, enfoquémonos en este proceso, que yo creo que a todos nos va a llevar a vivir de una manera más apegada en la propuesta de Jesús. Tico, Escuchando y bueno, también asimilando y reflejándome en todo lo que decían, me hizo acordar o me hace sentir esto de, alguna vez escuché que la duda es el ámbito en donde podemos ser amigos. Y, y eso es muy cierto, porque ahora yo veo cuando la señora, no me acuerdo el nombre ahí, que creía literalmente como yo las cosas, o Jimena, y entró a dudar, y caramba, entonces la duda está, y ahí puedo hablar con alguien, entonces vos también dudaste de eso, y me acerca al otro, ¿no? Y me acerca en buscar nuevas respuestas y en buscar nuevas perspectivas. Me llegó mucho esta semana
un hermano que colgó una frase de Kierkegaard que decía que la fe es el coraje de sostener la duda. Y me gustó eso bueno, esa duda que creo, por eso dudo, ¿no? Si no creyera, no dudaba. Y que esas certezas se van alimentando de estas dudas, ¿no? Es como que las certezas se alimentan de dudas. No como decía, bueno, Jimé, de repente un escéptico de todo, ¿no? Porque tampoco lleva a nada a dudar de todo. Pero me gusta esto y lo veo que es así, que la duda es el foro donde podemos ser amigos y hermanos, ¿no? Más honestos. Gracias. De todas maneras, Tico, de todas maneras, muchas gracias. Nos sentimos todos acompañados y es la idea de permanecer juntos y poder preguntarnos y apoyarnos mutuamente. Para allá vamos. No sé si hay alguien más que quisiera comentar algo, si no, Yo. ¿sí? Sí, yo quería, no sé si enfatizar o los que reflexionan y están siempre al frente de las congregaciones, alimentar este hecho de que Jesús se preocupaba más de las personas. Yo sé que lo hacen, pero quizás hacerlo con más naturalidad, porque a mí me llama la atención a veces de que nosotros las estructuras o el protocolo que usamos en los cultos a veces son más importantes que las personas, en todo caso que los niños. A mí me preocupa eso en los niños, porque no nos acomodamos. Por ejemplo, yo digo en mi iglesia, en la cuarta, debiera la gente sentarse más adelante para dejar a los niños atrás, porque los niños aprenden, ellos no se sientan como nosotros a escuchar, sino que ellos juegan, articulan y están escuchando. Ellos aprenden de esa forma. Entonces, me da mucho sentido esto de poner las personas o los niños antes de las estructuras. Yo creo que enfatizar eso en los que reflexionan, los que siempre están adelante, que Jesús le importaban más las personas y sobre todo los niños. Eso que... Muy buena sugerencia, muchas gracias. ¿Ven? Ahí tenemos algo práctico para poder cambiar, para poder concretizar esto que estamos hablando. Yo creo que es algo fácil que podemos hacer, que podemos implementar y que refleje que efectivamente estamos poniendo a las personas. Y las personas, en general, nosotros somos adultocéntricos. Entonces pensamos que cuando hablamos de las personas es la liturgia de los adultos, pero las formas tienen que ser para todas las personas, desde el bebé hasta el más anciano. Así que es un bonito desafío. Es un bonito trabajo que tenemos. Muchas gracias, María Esther. ¿Alguien más? No quiero dejar a nadie fuera que quizás quiera hablar. Yo quedé totalmente perdida, la verdad. Por eso no quería decir nada, pero porque es que a mí siempre me han enseñado, inclusive en la iglesia anterior donde yo iba, bueno, siempre hablaban de la multiplicación de los panes y los peces. Entonces, sí, quedó como en el limbo, como que no entiendo nada. Pero bueno, está bien. Eso No hay quería decir. problema. Sí, no te preocupes. Igual, si hay dudas, lo podemos comentar después. No hay ningún problema. La idea es, a veces tocamos temas que por el tiempo no podemos profundizar más allá, pero el espacio está abierto para que después sigamos conversando, podamos darle una vuelta si algo tal vez no quedó muy claro. No hay ningún problema de que esto, si algo nos quedó resonando y no nos cuadró, nos sentimos medio incómodos, poder plantearlo. Esta alternativa, Gloria, así que siéntete libre nomás y gracias por comentarlo. Gracias. No hay ningún problema. Yo creo que esto, como dice Jimé, como es un proceso, tenemos que ir, como dicen, rumiando las ideas y masticándoles, dándole vueltas. Tal vez entre que los pensamos, nosotros publicamos después las subimos a YouTube,
las sesiones, así que las pueden repasar, la pueden escuchar de nuevo. Si algo tal vez en una primera pasada no quedó tan claro, volver a reforzar y podemos seguir comentando, no hay ningún problema. En la próxima sesión de la próxima semana vamos a dar un cierre a todo esto, un poco ya plasmando, viendo en la práctica dónde queda la propuesta de Jesús. Entonces, le invito a que podamos juntos dar ese cierre y no perderse esa última sesión en pos de este tiempo de Cuaresma. ¿Ya? Así que le agradezco a todos, a todas por estar, por quedarse, por interesarse, por abrir el diálogo y por participar. Así que nos encontramos la próxima semana. Esperamos que tengan un lindo término de semana, un domingo, si pueden congregarse. Y el próximo miércoles nos veríamos en este mismo link de reunión Zoom. ¿Ya? Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bueno, y gracias a todos. Muchas gracias. Saluditos. Gracias, buenas noches. Gracias. Un abrazo. Un abrazo a todos. Estén Chao. bien. Chao, chao. Chao. Chao, Gloria.